Bien, recientemente la Universidad San Ignacio de Loyola organizó una conferencia con relación a la gestión ambiental en el mundo de las pequeñas empresas. Está con nosotros Jorge Bentín, el director de la carrera de Gestión Ambiental Empresarial de dicha universidad, para conversar sobre las grandes líneas de estudio y finalmente conclusiones que se obtuvieron de esta conferencia. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa, muy buenas noches. Gracias por invitarme. Cuéntame, Jorge, sobre, primero, la gestión ambiental en las pequeñas empresas. ¿Por qué es una preocupación? En realidad, el tema se pone un poco complejo cuando vamos a las empresas chicas, porque primero, la gran mayoría son informales, ¿no? Las MIPES en Perú son básicamente el 95% de las empresas, y de este 95%, casi 70% son informales. Entonces, cuando hablamos de temas ambientales, las empresas informales que son invisibles al regulador son, digamos, mucho más difíciles de fiscalizar, y la gestión ambiental, que tiende a ser el producto de un marco regulatorio un poco coercitivo, digamos, en base a multas, entonces deja de ser muy efectivo, ¿no? Entonces, en Perú, si la idea es enverdecer el sector privado, no podemos dejar de lado a las MIPES. Correcto. Y el evento buscó básicamente reunir a expertos para ver el problema de diferentes ángulos, a ver qué cosa salía, ¿no? ¿Y qué cosa salió? Bueno, básicamente los talleres que se dieron tuvieron 4 componentes. El primer componente fue de mercado, ¿no? Retos y oportunidades en la parte de mercado, en la parte regulatoria, en la parte de gestión empresarial y en la parte técnica, ¿no? Las partes más interesantes para mí fueron primero la parte de mercado, ¿no? Las empresas grandes y más visibles que quieren decir que son verdes, digamos, en el mercado, ahora tienen que sustentar también programas de gestión ambiental empresarial a lo largo de su cadena de valor, ¿no? Entonces, una empresa grande que le compra a empresas chicas que no son verdes, no puede decir que es verde, o en todo caso, no es sostenible seguirlo haciendo a medida que pase el tiempo. Es un verde clarito. Es un verde clarito, exactamente. Y en un contexto en el cual los consumidores están cada vez más informados, la academia está desarrollando sistemas de valorización de externalidades ambientales. Ese verdor. ¿Ah? Sistemas de medición de ese verdor, finalmente. Yo diría que sí, ¿no? Porque es fácil decir verde, pero no es tan fácil demostrarlo. Claro. Entonces, por ejemplo, si es que yo soy una empresa que hago pues celulares y la empresa tiene sistemas de gestión ambiental buenos, tiene paneles solares o lo que fuera, pero yo estoy sacando el plástico de unos proveedores que están destruyendo el bosque, entonces ya no soy tan verde, ¿no? Entonces tienes que retroceder un poco en la cadena de valor y preocuparte un poco de eso. Entonces, en un contexto en el cual los reguladores y el mercado están cada vez más exigentes hacia las empresas más visibles, se genera un nicho de mercado interesante para MIPES, que quieren ser proveedores de estas empresas, ¿no? Correcto. Entonces hay una presión ya no tanto regulatoria directa hacia las MIPES, sino de mercado, ¿no? Interesante, ¿no? Ahora, el componente, por ejemplo, de la huella de carbono, que muchas empresas empiezan ya a tener conciencia sobre él, y además otras también te dan el servicio de la medición, o sea, ya empieza a cerrarse el circuito. No solamente soy consciente de que tengo que reducir o compensar mi huella, sino que además tengo un aliado, un proveedor, que eventualmente me va a ayudar a hacerlo, ¿no? Porque puedes tener la intención, pero muchas veces la ruta, no saber cuál es, no tener la facilidad para poder empezar a autoverdearte, por así decirlo, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo creo que parte de una gestión ambiental empresarial apropiada es saber cómo ser verde y rentable, ¿no? Para eso tienes que, de todas las oportunidades de mejora disponibles, escoger cuáles vas a tomar, cómo la vas a implementar y cómo, y en cuánto tiempo vas a recuperar la inversión. El tema de proyectos de carbono, el caso de las MIPES es complicado porque no tienen la espalda financiera para, digamos, contratar a un consultor y no hay economía de escala. Sin embargo, hay iniciativas interesantes en las cuales se agrupan las MIPES y se trata de buscar, digamos, buscar este tipo de servicios en bloque, ¿no? El tema de agregación en MIPES creo que es
una manera interesante de tratar de generar economías de escala no solamente para el tema de carbono, sino también para otro tipo de certificaciones. Ahora, ¿esta carrera de gestión ambiental está teniendo demanda? ¿Es una carrera caliente entre los jóvenes? Yo creo, en Perú estamos arrancando, ¿no? La USIL es la primera universidad, entiendo, en la región que está lanzando un programa de gestión ambiental empresarial propiamente dicha, ¿no? Es importante definir qué es. La gestión ambiental empresarial es una especie de administración verde, si quieres verlo así. Correcto. Porque ser verde es fácil. O sea, los técnicos existen. Si quieres ser verde, simplemente los contratas y implementas lo que te dicen. Ser verde rentable, no. Entonces, lo que se ve en empresas grandes que tienen áreas ambientales o de sostenibilidad grandes es que la persona que trabaja liderando esta área en realidad no tiene que ser un técnico, ¿no? O sea, él no va a ir al campo a tomar muestras de agua, no va a ir a hacer censos de aves, lo que va a hacer es manejar un equipo de personas que él probablemente tenga que escoger y va a tener que utilizar la información que le dan estos técnicos de diferentes tipos según el giro de la empresa para hacer una estrategia ambiental y social que agregue valor a la organización. ¿Cómo se hace eso? Te tienes que parar frente al gerente general o al directorio y accionistas y demostrarles con flujos de caja que lo que estás haciendo es inversión, no es gasto. Y para hacer eso tienes que saber mucha gestión, ¿no? Entonces, hay muchos casos en los cuales entra una persona con un background más técnico a liderar estas áreas y gran parte de su especialidad técnica no la aplica y tiene que aprender muchísimo en la parte de gestión. Entonces la curva de aprendizaje es muy alta, ¿no? Entonces la idea de nosotros es entrar a este nicho particular, que fuera es bastante más conocido en Estados Unidos y Europa. La gestión ambiental corporativa o Corporate Environmental Management está bastante bien posicionada, ¿no? En Perú todavía no, pero somos los... Bueno, son los primeros pasos, ¿no? Así es. Enhorabuena, ¿no? Yo creo que en el tiempo casi como que ninguna empresa grande va a poder desatender el área de gestión ambiental, digamos, va a ir cobrando una relevancia cada vez más importante al interior de la organización, toda vez que, como tú decías, los consumidores estamos pues mucho más alerta, mucho más conscientes, la generación que viene muchísimo más que la nuestra, o sea, de hecho, los jóvenes hoy día tienen no sé, un chip diferente en cuanto al respeto al ambiente propiamente y al cuidado del ambiente y a lo que significa de alguna manera estar vinculado al mundo verde, ¿no? O más verde por lo menos, ¿no? Totalmente, ¿no? Y creo además que el tema de ser verde no es opcional, o sea, no es un tema de si lo haces o no, sino cuándo. Claro. No solamente los consumidores tienen ya otros criterios para escoger a qué empresa premian con su compra o castigan con su falta de compra, sino que los reguladores están cada vez trabajando más con la academia para diseñar metodologías de valorización de externalidades negativas. Entonces, en la medida en la cual se puede rastrear un impacto a una empresa en particular, a un grupo de empresas, y la manera en la que se puede valorizar este impacto, entonces, cuando se hace a la empresa responsable y se le obliga a asumirlo, las externalidades se convierten en costos, ¿no? Entonces, si quieres ser competitivo en el largo plazo, tienes que reducir tus costos y mientras menos externalidades tengas, mejor, ¿no? Por supuesto. Claro, al final de cuentas es un modelo económico, ¿no? Totalmente, ¿no? Ahora, ¿qué debe hacer una empresa para enrumbarse a ser una empresa ambientalmente responsable? Yo pienso que es una buena pregunta, ¿no? O sea, no es una pregunta muy simple, depende mucho del tipo de empresa, de la escala de la empresa. Yo soy un partidario de mejorar las plataformas de información. Hay muchos casos de estudio, hay un montón de data que es interesante ver, pero muchas veces la alta dirección o los gerentes no tienen pues el tiempo para bucear entre toda esta información o de repente no tienen acceso a profesionales que lo hacen. Pero creo que el reto principal es ver qué tipo de medidas se aplican a la empresa, qué tipo de medidas también son, digamos, importantes en términos de con quién compites, qué cosas te pide el mercado, en qué nicho te estás metiendo, cuál es el marco regulatorio de tu país de origen, el marco regulatorio de los países a donde vas. Y todo este tipo de variables deben ser, digamos, procesadas y deben traducirse en una estrategia ambiental específica para la empresa, ¿no? Por eso es que yo pienso que la gestión ambiental empresarial
es tan importante, ¿no? O sea, esta persona, este integrador, esta persona que sabe qué información necesitas levantar, ¿no es cierto? Y cómo traducirla en una estrategia ambiental y social que agregue valor, esa persona no es tan fácil de conseguir, ¿no? Generalmente la consigues en personas que han tenido un background técnico o administrativo que después han, digamos, seguido en posgrado. Claro, pero eventualmente puedes tercerizar el servicio, ¿no? Sí. No tienes que incorporarlo, al menos no en tus primeros pasos, ¿no? Idealmente yo pienso que un área ambiental, claro, en el tema de MIPES no es tan fácil, ¿no? Pero una empresa grande, un área ambiental o de sostenibilidad corporativa debe trabajar hombro con hombro con las otras gerencias, con gerencias de marketing, gerencias de logística, y le debe reportar a la gerencia general, ¿no? Así tú ves, la organización ideal debería tener esa estructura. Totalmente, porque parte de la gestión ambiental dentro de una empresa es eficiencia de uso de recursos. Ahí tienes que trabajar con logística. Una de las maneras de agregar valor siendo verde es contribuyendo a una mejor imagen institucional, entonces marketing tiene que estar también de la mano y tienes que trabajar con la parte técnica según el giro de tu empresa porque a veces las tecnologías existentes no se aplican. Correcto. A tu caso en particular, ¿no? Algunas personas son un tanto sensibles a estas autodeclaraciones de soy verde, hago esto, hago esto, hago esto. Digamos, ¿deberían de las empresas siempre dar o hacer saber de sus acciones verdes? Yo pienso que el tema no va a ser muy opcional en el largo plazo. O sea, lo que motiva, pienso yo, que cada vez las empresas sean más transparentes con la información de su gestión es la demanda de los consumidores, ¿no? Lo vemos todo el tiempo en redes sociales. Hay empresas que tratan mal a un cliente y se genera un problema muy grande porque el consumidor se agrupa. Si es una empresa, digamos, una filial en Perú de una casa matriz fuera, la casa matriz puede hasta cerrar la empresa si se hace el escándalo suficiente. Y basta con que una empresa haga pública su gestión, ¿no es cierto?, para que el resto ya esté, entre comillas, en falta, ¿no? Puma, por ejemplo, hizo un balance ambiental, básicamente, que consistió en valorizar todos los impactos que tenían sus productos, zapatillas, polos, etcétera, accesorios, desde el uso, desde la extracción de materias primas hasta la disposición final. O sea, valorizaban cuánta área de terrenos había transformado de área natural a un área, ¿no?, a fábrica, cuánta agua se usaba desde la extracción, por ejemplo, del alimento de las vacas para sacar el cuero. Y al final el resultado fue que le costaba muchísimo, ¿no?, a los gobiernos. O sea, indirectamente genera muchos costos y Puma sale al público y le dice, mira, esto es el impacto que yo tengo, ¿no? Esto le cuesta yo al mundo. Y claro, uno pensaría que esa es una decisión un poco loca para una empresa, ¿no? Es decir, mira lo malos que somos, ¿no? Claro. Pero el consumidor yo creo que aprecia esa transparencia, aprecia la honestidad de la empresa, pero lo más importante se pregunta, oye, la gente que no dice, ¿cómo estará? ¿Cómo será? ¿Cómo serán los otros más grandes? Así es. Entonces le sube la valla al resto y se genera un círculo virtuoso, creo. Claro. Bueno, el asunto es que lo sigan, ¿no? Que eso gatille, digamos, esa adopción adicional de cada parte, ¿no? Así es. Muy bien, Jorge, muy interesante el tema. Lamentablemente en esta oportunidad se nos ha ido el tiempo volando, se ha esfumado en esta conversación ecológica. Te agradezco por venir al programa y te felicito por el reto, ¿no?, de crear esta primera carrera de gestión ambiental en Latinoamérica. Vamos a estar atentos a su desempeño y desde ya te invito a una segunda oportunidad para seguir conversando sobre este importante tema que todas las empresas ciertamente ya tienen que ir pensando y abordando, ¿no? Encantado, muchas gracias por invitarme. Gracias por venir. Jorge Bentín, director de la carrera de Gestión Ambiental Empresarial de la USIL, estuvo con nosotros, señores. Volvemos tras la pausa, no se muevan.